Saludos, arrancamos nueva edición informativa en este miércoles 30 de octubre. El desbordamiento de ayer del río Guadalhorce ha dejado prácticamente colapsados los municipios de Cártama y Álora. Mientras en Cártama se multiplican los destrozos por la inundación de la barriada de Doña Ana, cuyos vecinos tuvieron que ser evacuados, Álora ha amanecido sin agua potable debido a la rotura de las tuberías de suministro. Las fuerzas de seguridad rescataron a más de 150 personas por inundaciones en casas y coches por la fuerte dana y las lluvias. Con 170 litros por metro cuadrado en apenas unas horas, el desbordamiento del Guadalhorce ha afectado sobre todo a Álora, Cártama y en menor medida a Laurín de la Torre, las dos primeras localidades prácticamente colapsadas por el paso de la dana. La Guardia Civil tuvo que emplearse a fondo en estas localidades con más de 15 rescates con todos los medios disponibles, incluso el helicóptero. Personas que se vieron sorprendidas por la crecida que les dejó aisladas. En Cártama, el barrio de Doña Ana se inundó y presenta multitud de daños por el barro, una tónica que se repite cada gota fría y que sigue sin recibir respuesta por la Administración. En Álora, posiblemente el municipio más afectado por las intensas lluvias, no tienen suministro de agua potable debido a la rotura de las tuberías principales y la anegación de los pozos. Además, unos 200 vecinos han quedado aislados. En líneas generales, la provincia de Málaga ha registrado más de 400 incidencias, la mayoría concentradas en las localidades ribereñas del Guadalhorce, aunque prácticamente ningún municipio malagueño se ha librado de la fuerza del agua, que como ven en las imágenes ha anegado incluso los túneles del Cantal en Rincón de la Victoria, excavados para el paso del antiguo ferrocarril. Y el Gobierno de España ha constituido un comité de crisis presidido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para el seguimiento de los efectos de la dana en las distintas comunidades autónomas y en coordinación con el resto de administraciones públicas, al objeto de coordinar los trabajos de respuesta y asistencia por este fenómeno. El comité de crisis se mantendrá reunido de forma permanente para analizar la situación hasta que la dana remita en todo el país. A partir de este miércoles será incluso presidido por el jefe del Ejecutivo, por Pedro Sánchez. El comité de crisis se ha puesto en contacto con los presidentes de Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, así como con los delegados del Gobierno en esos territorios. El comité ha puesto a su disposición todos los efectivos que sean necesarios, como por ejemplo la UME, Policía Nacional, Protección Civil y Guardia Civil. Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 destinarán 6,3 de cada 10 euros a políticas sociales. Las cuentas para el próximo año superan los 48.800 millones de euros, un incremento del 4,4% respecto a este año. La Junta ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2025, que supera los 48,8 millones y en el que la inversión pública se sitúa en 5.800 millones de euros. Las cuentas se incrementan en 2.000 millones, un 4,4% respecto al presente ejercicio. Este incremento se produce pese a que, según la portavoz de Andalucía, la comunidad recibe cada año 1.522 millones de euros menos de lo que le correspondería por el actual sistema de financiación autonómica. Los recursos del sistema de financiación son recursos de los andaluces, son recursos propios de Andalucía, son los impuestos que pagan los andaluces, el IRPF, el IVA, por lo tanto, no son recursos que nos dé nadie. Ni Pedro Sánchez nos lo da, ni Pedro Sánchez nos lo quita. Las políticas sociales representan el 63,3% del presupuesto y es el ámbito que más crece, dado que el grueso del incremento, más de 1.660 millones, se destinarán a estas partidas. En concreto, 8 de cada 10 euros de lo que crece el presupuesto se destinarán a educación, sanidad o dependencia. En relación con la inversión pública, el 67% están provincializados. España destaca también que los presupuestos para 2025 mantienen el refuerzo de los servicios públicos esenciales, iniciado tras la llegada de Juanma Moreno a la Junta. Así, se destinarán a gasto social más de 39.000 millones de euros, el 63% de las cuentas, lo que supone un incremento del 6,2% respecto al presente ejercicio en sanidad, educación, empleo, igualdad, familias, vivienda, deporte o cultura. Se destinan más de 800 millones para facilitar a los andaluces el acceso a la vivienda. De otro lado, la Consejería de Salud y Consumo asume 1 de cada 3 euros del presupuesto andaluz y en 2025 contará con más de 15.200 millones de euros. Estamos hablando de un 6,9%, casi un 7% más que el presupuesto actual y que representa ya
un porcentaje bastante importante del presupuesto, es decir, 1/3 del presupuesto de la Junta de Andalucía se destina a la sanidad. Los fondos para el Servicio Andaluz de Salud aumentan en 980 millones, lo que permitirá, por ejemplo, incrementar la plantilla estructural sanitaria en Andalucía en casi 7.000 personas a partir de 2025. Por su parte, el presupuesto de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad crece por encima del 12% hasta alcanzar los 3.340 millones, lo que representa el 7,% del conjunto del presupuesto para este año. Los fondos para educación representan más del 22%, es decir, más de 2 de cada 10 euros del presupuesto. Por otro lado, las políticas de apoyo al tejido productivo contarán en 2025 con más de 6.680 millones, 350 más que el pasado ejercicio. Las políticas de empleo y trabajo autónomo se incrementan un 4,6%, por encima del aumento del presupuesto hasta superar los 1.170 millones. En cuanto a la lucha contra el impacto de la sequía, las políticas de agua contarán con un presupuesto de 555 millones, un 10,8% más que en 2024. Asimismo, las políticas de I+D+I suben un 11,7% hasta superar los 1.100 millones de euros y las de desarrollo sostenible se incrementan hasta los 877 millones. Por su parte, Justicia, Igualdad y Protección Civil contarán con 813 millones, mientras que un año más se refuerzan las partidas para cooperación y financiación de los ayuntamientos y entidades locales, que contarán con más de 3.970 millones de euros. Pues el mayor presupuesto andaluz de la historia supone una caída de la inversión en Málaga en comparación con las cuentas de este año. Málaga va a recibir 90 millones de euros menos en 2025 en comparación con este. La cifra alcanza los 524,5 millones de euros. El presupuesto andaluz para Málaga alcanza en 2024 615 millones de euros, inversión que se reduce en 2025 hasta los 524,5 millones para la provincia, unos 90 millones de euros menos que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, justifica en que este año hay muchas obras en marcha y ahora se entra en una dinámica en la que comienzan otras obras, pero todavía no están en plena ejecución. Aunque ha asegurado que las cuentas contemplan todas las inversiones necesarias para la provincia de Málaga. En cuanto a proyectos, las cuentas suponen la inversión de 55 millones de euros en materia de agua, 34,5 millones de euros en construcción y rehabilitación de viviendas. Educación recibirá otros 50 millones de euros. El metro se lleva 21 millones de euros para la prolongación hasta el Civil. La remodelación del estadio de la Rosaleda recibe 10 millones de euros, aunque antes deberá formarse el consorcio entre los tres propietarios, el Ayuntamiento, la Diputación y la propia Junta. También aparecen 2,6 millones de euros para la rehabilitación del tejado de la Catedral y 15 millones para el futuro IMEC. Las cuentas también acuden al rescate de la Universidad de Málaga con 24 millones de euros, aunque la consejera señala que las negociaciones están avanzadas para concederle un préstamo de otros 48 millones de euros. Por último, para la sanidad pública se destinarán 72 millones de euros. Un año más, el tercer hospital se queda en blanco, aunque el gobierno andaluz justifica los 0 euros porque esperan licitar a principios de 2025 el contrato mixto, es decir, colaboración público-privada, para ejecutar el parking del macrohospital, infraestructura que sigue sin fecha para arrancar. Pues hablamos ahora de las protestas por la sanidad pública en Málaga. El Sindicato de Enfermería, Comisiones Obreras, UGT y CESIF se han concentrado este miércoles frente a hospitales de las 8 provincias andaluzas para denunciar los reiterados incumplimientos de la Consejería de Salud y Consumo y por los recortes que han aplicado en el complemento de rendimiento profesional. Los convocantes califican esta situación como un atraco sobre un complemento que se retribuye en 2 pagas al año. En la primera, de forma lineal, pagan el 35% del total y en la segunda, el resto. En el segundo pago, señalan que se han aplicado recortes con muchos compañeros que han recibido hasta un 50% menos de dinero que el pasado año. Pero lo que más les indigna es la única explicación que les ha dado el SAS, es que son más de 6.000 trabajadores más y no hay fondos europeos. Este complemento supone una media de 600 euros menos para cada profesional. Se han reído de los profesionales y de los ciudadanos una vez más. Ya no solo no cumplen los acuerdos pactados y firmados, sino que además nos roban. Y yo, sin ánimo de insultar, es una pura definición, es quitar lo que es mío, lo de los profesionales, sin el consentimiento de ninguno de ellos. Pactamos con la Administración, las organizaciones sindicales, un pacto para la mejora de la atención primaria
y todos podemos ver cómo seguimos con la demora de 15 días para conseguir una cita, los pacientes haciendo cola desde las 6 de la mañana en la puerta de los centros de salud para mendigar una cita. No cubren las sustituciones, como las plantillas son insuficientes. Eso hace una sobrecarga de trabajo que no se puede soportar. Tenemos 3.000 colonoscopias pendientes de citar, con una espera media de 130 días. Sabemos que el decreto de garantía son 30 días. Detenidos dos hermanos de tan solo 20 y 21 años por numerosos robos con violencia en Málaga. La policía les atribuye además el intento de agresión y robo con violencia a dos senderistas ucranianas que acabaron en el pantano del Limonero. Los dos hermanos detenidos de 22 y 21 años actuaban en la zona del Jardín Botánico, la presa del Limonero y fincas rurales aledañas. En el momento de su arresto sumaban 11 reclamaciones judiciales entre los dos y tras pasar a disposición judicial se decretó el ingreso en prisión de ambos. Además se les atribuye, entre otros hechos delictivos, un robo con violencia a dos jóvenes senderistas ucranianas en la primavera del pasado año. En aquella ocasión las víctimas fueron asaltadas cuando paseaban por la zona del embalse, siendo incluso apedreadas. Las perjudicadas tuvieron que ser rescatadas en una Zodiac por los servicios de emergencias al adentrarse en el pantano para huir de sus agresores y posteriormente asistidas en un hospital por las lesiones sufridas. La policía señala que los detenidos cuentan con un nutrido historial delictivo y se caracterizaban por su agresividad cuando se sentían acechados por la policía. En alguna ocasión, cuando se veían acorralados por los agentes, lograron escapar y salir corriendo en plena oscuridad, ya que no dudaban en saltar al vacío por terraplenes o, una de las veces, saltar de una terraza a otra en un bloque de viviendas para evitar ser arrestados. Los repartidores de butano iniciarán una huelga en días puntuales de noviembre y también de diciembre para protestar por sus condiciones laborales. A sus reivindicaciones se sumarán también las agencias de transporte del gas, que afirman que están soportando crecientes costes operativos que hace insostenible continuar con el servicio bajo las condiciones actuales. En cuanto a los butaneros, el objetivo principal es alcanzar una comisión cercana a los 5 euros por cada bombona repartida. También buscan mejoras en sus condiciones de trabajo, como horarios más flexibles y mayor seguridad en sus rutas de reparto. Los paros se llevarán a cabo los días 5, 13, 21 y 29 de noviembre. Si no se llega a un acuerdo, en diciembre la huelga se llevará a cabo los días 5, 11, 17 y 23. Juanma Moreno asiste a la presentación de la campaña The Surrender of Andalusian Crush, que rinde homenaje a la riqueza cultural y patrimonial de Andalucía. El objetivo es conseguir que los visitantes se rindan al magnetismo de nuestra tierra. Se trata de la segunda parte de la campaña Andalusian Crush, que llegará a lugares icónicos del planeta para conquistar a los viajeros de todo el mundo. Esta campaña rinde homenaje a la riqueza cultural y patrimonial de Andalucía a través de una narrativa visual y sonora que cuenta en esta ocasión con la participación del compositor Hans Zimmer, que lleva la acción a un nuevo nivel sensorial, capaz de transmitir emociones y encapsular la esencia del destino. Un flechazo que queremos que ocurra entre los ciudadanos del mundo y Andalucía. Y queremos que ese flechazo llegue de un pasito más, ¿no? De esa Andalucía que te rompía en términos emocionales. Vayamos a esa segunda parte en la que no tienes otra posibilidad que rendirte ante su potencial cultural, su potencial natural, su patrimonio histórico, la fortaleza de este pueblo que es maravilloso. Y eso es lo que queremos, que todos los ciudadanos de los muchos rincones del mundo fijen su atención en este rincón al sur de Europa, al sur de España, capaz de emocionar como nadie, capaz de interpretar como nadie, como hemos visto, capaz de producir con tanto talento como tenemos hoy en día. La presentación de esta segunda entrega ha tenido lugar en el Auditorio Manuel de Falla de Granada, donde el presidente andaluz ha vaticinado que la campaña cumplirá su objetivo gracias al talento de sus creadores y ha recordado que la primera parte, en la que participó el actor de Juego de Tronos, Peter Dinklage, registró cerca de 3.000 impresiones totales por todo el mundo. Andalucía es uno de los grandes imanes turísticos internacionales, con 34 millones de visitantes en 2023, gracias a las bondades de nuestra tierra y la alegría y hospitalidad de sus gentes. Ogi Blue Madrid y el aclamado compositor Hans Zimmer se unen para capturar la esencia oculta de nuestra región
en una segunda entrega de esta campaña de Andalucía Crush, un viaje que va más allá de los estereotipos y de las postales turísticas. Composing a piece that could reach eternity. Fear of stepping into a place where history has been rewritten over and over. Too much weight on my shoulders. What can I do with these harmonies staring back at me, note by note? Damned be the glory this land holds within. Between these two columns, greater ones have fallen. Julius Caesar cried. Napoleon was defeated. Orson Welles rests. And here, in Andalusia, I surrender too. Just listen to them. Now that you're aware, do not resist. Surrender to the Andalusian crush. Pues ahora le dejamos tras esta impactante campaña de Andalucía con otras noticias de la jornada. La colección del Museo Ruso permanecerá cerrada hasta el próximo martes 5 de noviembre para realizar labores de mantenimiento en el edificio. Las lluvias han provocado una bolsa de agua en la cubierta del edificio que ha ocasionado algunas filtraciones sin afectar a las obras de arte expuestas actualmente. No obstante, las filtraciones se han detectado en algunas de las áreas, entre ellas un almacén, y se ha procedido a trasladar las obras a otro sitio más seguro. Otras piezas recibirán un tratamiento preventivo ya que estaban en una de las áreas afectadas. La 34 edición del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, Fancine, enriquece su programa con actividades culturales tales como conciertos, charlas, concursos y talleres infantiles. Entre las películas seleccionadas, que se podrán ver antes de las dinámicas de grupo, destacan títulos como Las Tortugas Ninja, Caos Mutante para el alumnado de primaria, Dangerous a Dragon, Honor entre Dragones para secundaria y El Reino Animal, un drama de ciencia ficción pensado para los jóvenes de bachillerato y ciclos formativos. Cooperativas Agroalimentarias de España prevé una campaña 2024-25 en la que la disponibilidad de aceite de oliva no alcanzará a cubrir la demanda, ya que es inferior en 275.000 toneladas a la media de las últimas 5 campañas. Destacan el bajísimo nivel de stock de inicio de campaña del que se parte, 186.300 toneladas. Así, la media de stock del enlace de las últimas 5 campañas es superior a las 474.000 toneladas, casi 300.000 toneladas por encima de las existencias finales de esta campaña anterior. La policía local ha tramitado a lo largo de la última semana 37 denuncias tanto a establecimientos como a personas por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público. De igual modo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio del transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 82 actuaciones que se han saldado con 9 denuncias. Pues la plantilla del Málaga mira ya el partido de Copa ante el Estepona el jueves. Los blanquiazules realizarán rotaciones para este inédito duelo provincial. El Málaga casi está obligado a realizar rotaciones en el encuentro de Copa que este jueves tiene que disputar ante el Estepona. Las fechas de un calendario frenético con alguna jornada intersemanal y la necesidad de Pellicer de mantener a toda su plantilla activa provocan que este choque copero sea ideal para que los que menos minutos cuentan para el técnico de Nules demuestren que son igual de válidos que los habituales titulares. De momento, el plantel blanquiazul ha modificado hoy su horario de entrenamiento, programado la sesión por la tarde en lugar de por la mañana para tener
tener algunas horas más de descanso. Los jugadores que arrastran alguna molestia están prácticamente descartados para enfrentarse a los esteponeros, como son los casos de Luismi y Juan Peo Ramón. Y mirando ya el próximo encuentro de Liga, que será el lunes en Valencia frente al Levante, el conjunto azulgrana, que debería haber jugado hoy su encuentro de Copa en Pontevedra, ha suspendido su partido en señal de duelo por la tragedia provocada por la Dana en la Comunidad Valenciana, con más de 50 fallecidos. Marbella, Juventud de Torremolinos y San Pedro debutan hoy en la Copa del Rey de Fútbol. Bergantiños, Zamora y Celta serán los rivales a batir en unas eliminatorias que se van a disputar, como bien saben, a partido único. A la espera del choque de los jueves entre el Málaga y el Estepona, el resto de equipos malagueños que participan en la Copa del Rey disputan este miércoles su eliminatoria a partido único. Así, el Marbella se ha desplazado hasta tierras gallegas para enfrentarse al Bergantiños. En teoría, los costasoleños parten como favoritos al enfrentarse a un rival de una categoría inferior. Sin embargo, se espera un encuentro disputado por el potencial de los coruñeses, que ocupan en la actualidad la cuarta posición en el Grupo 1 de Segunda Federación. Por su parte, el Juventud de Torremolinos recibe en el Pozuelo al Zamora, en un duelo que también enfrenta a un Primera contra un Segunda Federación, aunque en este caso los verdiblancos son el conjunto de menor categoría. Más desnivelado está el partido que juega el San Pedro, equipo que milita en la autonómica, ante todo en Primera División como es el Celta, o lo que es lo mismo, 6 categorías separan a costasoleños y vigueses, lo que no es óbice para que los sanpedreños no sueñen con dar la sorpresa. Ya para el jueves está programado el citado anteriormente Estepona-Málaga, que se disputará en la localidad gaditana de la Línea de la Concepción. La plantilla del Costa del Sol Málaga visita el espacio Fundación Unicaja, que se sitúa en la Plaza de la Marina. Las Panteras disfrutaron de una jornada de relax, aprovechando que no hay partido intersemanal. La Fundación Unicaja celebra su 10º aniversario con un programa especial de actividades y acciones conmemorativas que incluye un espacio itinerante por las 8 capitales andaluzas, y en Málaga el enclave ha sido la Plaza de la Marina. La entidad está implicada con el deporte local a través de numerosos patrocinios. Uno de los clubes con los que colabora la Fundación es con el Costa del Sol Málaga, que milita en la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Así, la plantilla y cuerpo técnico han acudido a visitar el espacio Fundación Unicaja, donde les ha recibido el presidente de la entidad, José Manuel Domínguez. Hubo intercambio de regalos y camisetas en una jornada que ha servido de relax, aprovechando que no hay jornada intersemanal. El próximo compromiso de las Panteras será este sábado, cuando se desplacen a tierras navarras para enfrentarse al Betionac en la 7ª jornada de la Liga Guerreras. Continuamos con el Málaga Ciudad Redonda, que accede a la siguiente ronda de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Los de Tete superaron por 3-5 al Gran Canaria en tierras insulares, en un encuentro en el que tuvieron que remontar incluso el 2-1, con el que se llegó al descanso. Tenía el Málaga Ciudad Redonda una eliminatoria trampa ante un rival de Segunda B como es el Gran Canaria, en una pista complicada, a lo que se unía la pesadez del viaje y la falta de tiempo para preparar el partido después de haber jugado el fin de semana en Leganés en Liga. Sin embargo, el conjunto costasoleño superó todas esas adversidades y terminó pasando de ronda tras vencer al conjunto insular por 3-5 en un duelo en el que tuvieron que remontar un 2-1 en contra, con el que se llegó al descanso. Una victoria de valor que refuerza la autoestima de una plantilla que ahora espera rival para la siguiente ronda de la Copa del Rey de Fútbol Sala. La expedición universitaria ha regresado a Málaga este miércoles para comenzar a preparar el encuentro liguero del sábado en casa ante los murcianos del Zambupinatar. Pues aquí tienen la previsión meteorológica para mañana jueves 31 de octubre, en el que continúan las precipitaciones, aunque de carácter más débil que las que hemos vivido, por ejemplo, en la jornada de ayer, y también en el día de hoy también siguen siendo más leves. En cuanto a las temperaturas, la máxima se va a limitar a 21 grados, mientras que la mínima llegará por la noche hasta los 12 grados. Fernando Núñez pinta en la muestra Miradas Cruzadas un mundo secreto, entrañable y profundo, que revela su visión del arte. Una visión que se mueve entre lo sublime y lo terrible, entre lo que se hace y lo que subyace, entre lo que se ve
y lo que se imagina. Se trata de un recorrido por 22 obras, cada una con su propio lenguaje visual, un viaje introspectivo a través de los ojos de sus personajes, invitando al espectador a sumergirse en este mundo, una muestra con la que les deseamos también feliz jornada. Hasta mañana.